Bueno, entonces acá Jaim, la yod tiene dagesh, duplica la yod y tenemos que poner acá la yod duplicada como está acá. Muy bien, sigamos. Bueno, hasta acá el tema de el dagesh. Lo que quiero es mostrarle lo siguiente. Que para el caso de las 6 letras que pueden llevar dagesh, dagesh suave, que lo habíamos visto anteriormente, el dagesh suave, estas, sabemos que va a ir suave al comienzo de la palabra. Y si le precede una consonante, como en este caso, esto no lo vamos a tomar en cuenta como vocal, así que a este dagesh, esta es una letra de las 6, es la pei. Esta es una letra de las 6, entonces tiene dagesh. ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Si lo precede una vocal o una consonante. Si lo precede una consonante, es suave. Y como lo precede una consonante, este dagesh es suave, que me indica que se pronuncia p. Pero si lo precede una vocal, como en este caso, esta consonante, que es una de las 6, y lo precede, tiene dagesh, y lo precede una vocal, entonces es un dagesh fuerte, va duplicado. Esto es lo que tenemos que tener en claro. Que cuando tenemos una de las 6 consonantes y tiene dagesh no en el principio, ahí tenemos que ver qué lo precede. Si lo precede una vocal, entonces va a ser un dagesh fuerte, que va a duplicar la vocal, que va a duplicar la consonante. Pero si lo precede una consonante, entonces es un dagesh suave, que es el dagesh que, bueno, que puede modificar la pronunciación o no, de acuerdo cuál de estas letras sea. Bueno, eso lo tienen que recordar como regla. Y al comienzo de la palabra, para cualquiera de estas letras, al comienzo de la palabra va a ser siempre suave. Y lo que sí tenemos que saber es que nunca, nunca, nunca va a ir un dagesh al final de la palabra, ni suave ni fuerte. Al final de la palabra no hay dagesh. Bueno, ahora vamos a pasar a tratar otro tema, que es la separación en sílabas. Entonces vamos a conocer qué tipo de sílabas tenemos en el idioma hebreo. Tenemos sílabas, como tenemos en el idioma castellano, español, de consonante vocal. Por ejemplo, mi. Esto como se translitera como una M y con una I con circunflejo, porque es una I acompañada de materlecciones. Bueno, esto es una vocal, mi. Digo, esto es una sílaba, consonante vocal, una sílaba. Pero también tenemos otro tipo de sílabas, como estas, por ejemplo, que están formadas por una consonante, una vocal y otra consonante. Por ejemplo, mar. Mar tiene una consonante, una vocal y otra consonante. O también esta palabra min. Esta es una I con materlecciones. O sea que esto lo transliteraríamos como mem, como M, una I con circunflejo y una N. Min es una consonante más una vocal más otra consonante. Entonces, esta se llama sílaba abierta y esta se llama sílaba cerrada.
acá tenemos otra sílaba abierta, ma. Es la mem con la vocal. Una consonante más una vocal. Una consonante más una vocal. Una consonante más una vocal más una consonante. Una consonante más una vocal más una consonante. Así que tenemos dos tipos de sílabas. Tenemos sílabas abiertas y sílabas cerradas. Las sílabas abiertas son aquellas que están formadas por una consonante más una vocal, y las sílabas cerradas son las que están formadas por una consonante más una vocal más otra consonante. Bueno, y acá está la famosa palabra que habíamos leído en el Génesis cuando leímos sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces dijimos que Dios dijo, no podéis comer de él. Mimenu. Y es una palabra, fíjense, que lleva dagesh. Dos letras que llevan dagesh. Esta y esta, porque esta es una U. Y ya sabemos también que al final no puede ir dagesh. Así que igual sabríamos que esto no es un dagesh. Pero lo que sabemos es un punto diacrítico, pero lo que sabemos que esto es la famosa U que ya conocemos, que es U transliterada como una U con circunflejo, porque es la U acompañada de la mater lectionis. Pero estas sí son dagesh. Como estas no son ninguna de las letras de las 6, begad kefat, entonces yo sé que esta duplica, este dagesh duplica la M. Y este dagesh duplica la N. Entonces, esto es, si lo translitero, es mimenu. ¿Y qué pasa? Las dos consonantes duplicadas, o sea, la consonante duplicada no puede estar en la misma sílaba. Entonces, yo no puedo poner mim con las dos M's. Una M tiene que estar en una sílaba y la otra M tiene que estar en la otra sílaba. Y lo mismo le pasa a la N. Una N tiene que estar en una sílaba y la otra N tiene que estar en otra sílaba. Entonces, cuando las separo en sílabas, va a quedar mim, men, nu. Muy bien. Acá está entonces el repaso de que estábamos hablando. Sílaba abierta es consonante vocal, sílaba cerrada es consonante vocal consonante. Muy bien. Bueno, acá tenemos para practicar dividir. Por ejemplo, ¿recuerdan la palabra melech? Rey, melech. Bueno, ¿cómo la separamos en sílabas? Muy fácil. Melech, porque es similar a lo que es en el español. Pero acá ya tenemos un dagesh. Ahora, fijémonos, porque esta es una de las 6. Esta es una letra, una consonante de las 6. Es la bet. Entonces, ella puede llevar dagesh para hacer una B larga. Pero la pregunta es, ¿duplica también la vocal o no? Y bueno, entonces ahí me tengo que fijar qué es lo que la precede. Si la precede una consonante, no la duplica, pero si la precede una vocal, la duplica. Y como la precede una vocal, entonces va duplicada. Así que la separación en sílabas acá, esta consonante tiene que ir dividida, porque como va duplicada, una B tiene que ir en una sílaba y otra B tiene que ir en la otra sílaba. Entonces acá va a ser ab-bait. Bueno, y acá tenemos más ejercicios para hacer para separar en sílabas. Esta es muy fácil, es una palabra del vocabulario también, que significa campo, sade, sa-de. Muy bien, fácil. Nahar, na-ar. Muy bien. Y acá tenemos
una palabra que tiene un dagesh fuerte, porque la L solamente puede tener, la lamed, vamos a decir, solamente puede tener un dagesh fuerte. Y entonces, ¿cómo va a quedar? Una L para un lado, en una sílaba, y otra L en la otra sílaba. Entonces acá separaríamos en sílabas. El, le. Muy bien. Es muy importante saber separar en sílabas, por un motivo que más adelante, en otras clases más adelante, lo vamos a aprender. Bueno, y acá tenemos para seguir practicando. Así que acá vamos a encontrar aye, aye, donde, significa, donde, aye, está duplicada porque tiene dagesh. Es una yod que tiene dagesh. La yod solamente puede tener dagesh fuerte, por lo tanto, en este caso va duplicada. Después tenemos kesef, que ya lo vimos, lo que significaba, plata, y acá nahash, que es serpiente. Bueno, ustedes van a hacer este ejercicio. Y acá también vamos a ver cómo es este ejercicio. Acá es... esto es para escribir una palabra que ustedes tienen que escribir una palabra que empiece como bait, que empiece con una letra de las 6 que tiene dagesh y que como está al comienzo es suave, y esta va a ser la transliteración. Por ejemplo, escriben bait. Acá podemos escribir una palabra que tiene una de las 6, o sea, la bet es una de las 6, tiene un dagesh, no está al comienzo, o sea que yo no sé, que puede ser posible que sea duplicada o no. ¿Y en qué me tengo que fijar? Si lo que la precede es una vocal o una consonante. Y acá yo veo que no hay vocal que la preceda, por lo tanto la precede la consonante. Y entonces esta B, bet, va a ir duplicada. Por ejemplo, como si yo escribiese Rambo, por ejemplo, que no es una palabra hebrea, pero si escribiese alguna otra palabra, Ramban, o que tampoco porque es un acrónimo, pero bueno, pero una bet precedida por una consonante. Entonces la transliteramos. Bueno, acá tienen para seguir separando en sílabas. Tienen que fijarse, acá hay una cosa muy interesante. Cuando ustedes encuentran el shva, no lo tomen en cuenta como vocal. Así que miren acá. Esta letra, esta consonante, es una de las 6, de estas 6 que estamos hablando. Y tiene dagesh. Yo digo, entonces va a sonar como P. Pero, a su vez, como no está al principio, puede ser que esté duplicada. Entonces, ¿qué me tengo que fijar para saber si está duplicada? Si lo precede una vocal o una consonante. Si lo precede una vocal, está duplicada. Pero si la precede una consonante, no está duplicada. Entonces me fijo a esta letra. ¿Qué la precede? ¿Una vocal? No. Esto es un shva, no es una vocal. Entonces, ¿qué la precede? Una consonante. Y como la precede una consonante, entonces, ¿qué sé? Que no va duplicada. Efectivamente, es al-pi. Pero en este caso, esa misma letra, que es una de las 6, tiene un dagesh y yo voy a decir que se pronuncia P, como P, pero puede ir duplicada, porque no está al principio.